Ok. Ah, Decíamos que este Jacobo, del que está hablando Lucas, es el apóstol, fue muerto a espada, y entonces Herodes tomó fuerzas, le gustó que esta muerte de Jacobo agradara a los judíos, y buscó a Pedro, lo puso en la cárcel. Luego que Pedro está en la cárcel, ocurre un milagro, a pesar de estar rodeado, a pesar de estar flanqueado por varios soldados, por varias guardias, tener guardias a los lados, tener cadenas en las manos, estar prácticamente en ropa interior. Un ángel aparece y lo saca de la cárcel de una forma milagrosa. Luego, como dijo nuestro hermano Ron, eh, um, que sale de la cárcel, que llega hasta la calle, llega un momento en que el ángel cumple su propósito, lo deja allí en un lugar seguro, pero todavía no ha llegado a una casa como tal. Pedro sabía que en una casa en particular se reunían los cristianos y asumió que estaban allí y por eso buscó llegar hasta esa casa. Vamos a ver desde el versículo 12 para saber dónde estábamos. Dice, y habiendo considerado esto, ah, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Es importante resaltar quién es esta María, quién es este Juan que tiene por sobrenombre Marcos. ¿Alguien sabe quién es este Marcos? ¿Alguien podría darme una referencia de eso? Este es Juan Permiso, Marcos, Juan Marcos. Ajá. el que acompañaba a Pablo, para escribirle, creo, si no me equivoco. Ok, yo les quiero pedir que vayan un momentico al Evangelio de Marcos, si tienen su Biblia allí. Vayan al Evangelio de Marcos. Un momentito. Y vayan al versículo 51 del capítulo 14 de Marcos. Y si alguien lo tiene, que lo pueda leer. Marcos 14, versículo 51. Marcos 14, versículo 51. ¿Alguien lo tiene? Lo lee, por favor. Pero, Pero A ver, Ron, ¿qué dice? pero cierto joven le asegura, cubierto del cuerpo con una sabana, y le prendieron, mas él dejando a la sabana huyó desnudo. Muy bien. Había un joven que estaba siguiendo ¿a quién? A Jesucristo. ¿Dónde? En el huerto de Getsemaní. Esta escena es el huerto de Getsemaní donde Jesús está orando con sus discípulos y donde es capturado por los judíos que vienen siendo dirigidos por Judas. Marcos, en su versión del Evangelio, menciona así, sin mayor contexto, que había un joven que seguía a Jesús, que estaba cubierto su cuerpo con una sábana. Y ese joven, de quien Marcos no nos da mayor descripción, le prendieron los que andaban con Jesús, pero él huyó cuando los hombres lo agarraron por la sábana y él logró zafarse y dice, huyó desnudo. Este Marcos, los teólogos coinciden que este Marcos es Juan Marcos, el mismo que escribe el Evangelio años después, se automenciona en forma anónima en la historia. Este Juan Marcos resultó ser, de alguna manera, un compañero muy cercano de Pedro. Algunos piensan que Juan Marcos era familiar, sobrino o primo de Bernabé, ¿ok? Pero lo cierto es que Juan Marcos se hace alguien muy cercano a Pedro. Es más, los historiadores, los teólogos, los biblistas concuerdan que Marcos, el Evangelio de Marcos, fue escrito con la ayuda intrínseca y muy fuerte
del apóstol Pedro porque tenía esa amistad muy cercana con Marcos. Marcos tenía una madre que se llamaba María y esta María era una mujer aparentemente acaudalada que tenía una gran casa porque nos habla más adelante de que tenía criados y además de eso nos dice que muchos cristianos estaban reunidos en esa casa orando. Estos detalles son importantes porque Juan Marcos va a tener un papel preponderante en los próximos capítulos y por supuesto con el tiempo se va a convertir en uno de los evangelistas. Aunque él no fue discípulo, aunque él no fue apóstol, sin embargo, Marcos escribió uno de los evangelios. Me he sorprendido, y a mí me pasó lo mismo cuando tenía 16, 17 años, que uno automáticamente asume que los cuatro evangelistas fueron cuatro apóstoles, pero no es así. Mateo fue apóstol y Juan fue apóstol, pero Lucas no fue apóstol ni Marco fue apóstol. Ellos son evangelistas porque escribieron una versión del evangelio, pero no formaron parte de los 12. Entonces, toda esta información creo que les puede ser de utilidad a ustedes para aclarar más el panorama. Entonces, Pedro va a la casa de esta María, que es la madre de Juan Marcos, y Juan Marcos, como dije, se va a convertir más adelante en un elemento importante en la vida en la vida de Pablo y en la vida de Bernabé. Versículo 13. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Ella estaba orando junto con los hermanos para que el Señor liberara a Pedro. Ella escuchó algo en la puerta, fue a ver, escuchó la voz de Pedro, se alegró de que Pedro estaba libre, le avisó a los demás de que Pedro estaba en la puerta. Pero observen lo que ellos dicen en el versículo 15. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Voy a explicar dos cosas. Número uno, hubo una vez una viejita que estaba orando para que lloviera en el pueblo donde ella vivía. Había una sequía absoluta. La gente se estaba muriendo porque no había sembradíos y además de eso ya no había ni siquiera agua en los estanques. Era una cosa horrorosa y esta viejita oraba y oraba y oraba para que el Señor hiciera llover. Una tarde, después de orar intensamente, le dice a su nietecita de unos 7 años que siempre la escuchaba orar que salieran a hacer algunas cosas afuera y la niña tomó un paraguas. Y la abuelita le dice, hija, ¿y para qué te llevas a llevar el paraguas si no está lloviendo? Bueno, abuelita, precisamente porque estamos orando para que llueva. A veces oramos y oramos y oramos y oramos y no estamos preparados para que Dios nos responda con un sí. Ya hemos dicho en muchas ocasiones que nuestro deber es pedir lo que nosotros creemos que necesitamos. Nuestro trabajo es creer que Dios puede hacer lo que le estamos pidiendo. Y el pensar que Dios pudiera no darlo porque no es su voluntad, no es dudar. Como dice la canción aquella, ese corito muy bonito que me gusta, mi trabajo es creer. Mi trabajo es creer que Dios me va no a escuchar, Dios siempre nos escucha, que Dios va a hacer lo que yo le estoy pidiendo si él lo cree que es conforme a su voluntad. Y debo moverme en esa acción, en ese accionar. Aparentemente estos hermanos estaban orando con mucha intensidad, pero les resultó casi increíble que Pedro estuviese en la puerta, porque ellos sabían precisamente el círculo de seguridad en el que estaba Pedro. No era que ellos no creían que Dios no lo podía liberar. Quizás no les, lo que les costó creer fue la forma milagrosa, portentosa, increíble, intempestiva en la que Pedro fue suelto, porque así se mueve Dios, de las maneras que nosotros menos esperamos. En segundo lugar, este texto nos dice que ellos dicen es su ángel. ¿Qué quiere decir es su ángel? Escuchen bien. En la tradición judía se pensaba que cada persona tenía un ángel de la guarda y que en condiciones extremas ese ángel de la guarda podía tomar la figura humana de la persona a quien pertenecía ese ángel. Era una costumbre, era una tradición.
A veces los cristianos traemos de nuestras costumbres paganas o de nuestras costumbres como inconversos, como impíos, traemos ciertos ritos, ciertas confianzas en algunas cosas que con el tiempo vamos desechando cuando nos damos cuenta que ese tipo de cosas no funcionan o no son reales o sobre todo no tienen sentido a la luz de la Biblia. Pero esta expresión es su ángel, simplemente estoy explicando que para la época los judíos pensaban que una persona podía ser representada por el ángel de la guarda y pensaban que era eso lo que estaba pasando. Dice el versículo 16, mas Pedro persistía en llamar y cuando abrieron y le vieron, se quedaron ¿qué? Atónitos. Esta palabra le encanta a Lucas, la palabra atónitos, como una expresión de sin palabras, de asombro, de un impacto tal que te deja en el sitio, te deja congelado sin saber qué pensar ni cómo reaccionar. Lo cual también contrasta un poco con el hecho de que estaban orando, pero al mismo tiempo al ver la respuesta poderosa, maravillosa del Señor, pareciera que no la estaban esperando del todo. Dice el versículo 17, pero él, haciéndoles con la mano señal que se callasen, yo me imagino que si eran muchos los que estaban reunidos allí y fueron muchos los que pudieron ver a Pedro libre de una forma tremenda en plena noche, en plena madrugada, imagínense el alboroto que se pudo haber formado. Así que toda la prudencia que Pedro había tenido hasta ese momento se podía ver arruinada por el escándalo que se estaba o el murmullo que se estaba formando allí. Así que Pedro les manda a callar, les dice, cállense, sean prudentes, y dice, y haciéndole con la mano señal que se callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, le dio todos los detalles, y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. ¿Por qué Pedro dice, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos? ¿Será que Pedro no sabía que Jacobo lo habían matado o este será otro Jacobo? Debe ser que no se acordaba o no sabía que Jacobo lo habían matado. Pudiera ser, pero recuerden que el capítulo 12 comienza diciendo que Jacobo fue muerto y luego fueron por Pedro. Es difícil que uno de los apóstoles fuera muerto y Jacobo y Pedro no se enterara en un pueblo chiquito relativamente. Así que esa posibilidad que yo la llegué a pensar alguna vez, ¿verdad? No es así. A ver, Mariela Romero, creo que quiere decir algo. Pastor, porque usted Jacobo era el hermano del Señor. Muy Ese era bien, el otro Jacobo. Ajá. muy bien. Muy bien. En la época, el nombre Jacobo, que también se traduce como Santiago, era un nombre muy común. El Jacobo que se nos menciona al principio es el Jacobo apóstol, hermano de Juan. Pero este Jacobo que se menciona aquí es hermano o medio hermano de Jesucristo. Recuerden que Jesucristo tuvo varios hermanos, a menos que usted sea católico y no lo crea. Pero María tuvo más hijos y entre esos hijos estaba un Santiago o un Jacobo. Los hermanos de Jesús al principio no creyeron en él, eso lo podemos ver en los evangelios, incluso lo llegaron a considerar loco. Luego de su muerte y su resurrección, ellos creyeron en el Señor Jesús y se incorporaron al grupo de discípulos que quedaron en Jerusalén. Para estas alturas, no sabemos con exactitud la cantidad de tiempo que había pasado desde la ascensión de Jesucristo a los cielos y Pentecostés en el inicio de la iglesia, pero habían podido pasar quizás unos 8, 9, máximo 10 años. Ya para este punto, Jacobo, hermano del Señor Jesucristo, se ha convertido en un líder dentro de la iglesia. De hecho, en los próximos años, él va a ser, sin haber sido apóstol, él va a ser una especie de líder que va a suceder a los apóstoles originales. Este Jacobo entonces es medio hermano de Jesús y no es el mismo que nos acaban de narrar al principio del capítulo que fue muerto. Son dos Jacobos distintos. Este Jacobo que acabamos de mencionar
y al que Pedro le manda a decir, díganle a Jacobo y a los otros hermanos lo que ha pasado, este Jacobo es el Santiago que escribe la carta de Santiago, ¿ok? No era apóstol, era hermano de Jesús. Ok, versículo, Pedro le dice, díganle a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre que había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Varias cosas que decir antes de terminar. Número uno, el apóstol Pedro ha sido el muchacho de la película, como decimos. Ha sido el protagonista de esta película hasta ahora. Si en los créditos, si Hechos fuera una película entre los personajes principales, Pedro sin duda alguna estaría entre los personajes principales, porque fue el hombre que siempre tomó el liderazgo, tanto en el tiempo de Jesús como después de la ascensión de Jesús. Pedro siempre tenía ese primer paso, yo Señor, yo Señor, yo. Así que Pedro, en coincidencia con su personalidad, Dios lo usó de forma portentosa hasta este momento en el libro de los Hechos. Pero a partir de aquí, Pedro desaparece de la escena. Se le va a mencionar muy brevemente en el capítulo 15. Cuando lleguemos allí nos vamos a dar cuenta lo maravilloso de ese capítulo, en el concilio de Jerusalén. Con la excepción de esa pequeña mención en Hechos 15, Pedro desaparece de la escena del libro de los Hechos, entregándole el testigo en ese personaje principal a un hombre llamado Saulo de Tarso, que luego se va a llamar Pablo. Es decir, más de la mitad del libro de los Hechos, que tiene 28 capítulos, más de la mitad, Pablo es el protagonista principal. Pero Pedro fue usado de una manera portentosa para poner los pilotes sobre lo que se fundó la iglesia. Oh, Pastor Martín se metió a católico. No, en lo absoluto. Pedro no era papa ni Pedro era nada de eso, pero sería absurdo no reconocer que definitivamente Pedro, junto con los demás discípulos, pero él con un liderazgo innegable, tuvo una preponderancia tremenda, pero luego él desaparece. Algunos dicen, bueno, precisamente ahí él se fue a Roma y entonces fundó la iglesia. No, eso no es así. No tenemos tiempo para hurgar en los registros de lo que pasó con Pedro. No se sabe con exactitud dónde fue a parar Pedro, pero lo cierto es que hasta aquí Pedro tiene esa preponderancia. Otra cosa interesante a resaltar de estos últimos versículos es que cuando Herodes se da cuenta que a pesar de los soldados, a pesar de las cadenas, a pesar de las guardas, a pesar de la puerta de hierro, a pesar de la cárcel hermética, un hombre logró salir, burlar a todo eso, aunque Herodes nunca lo reconoció, se está dando cuenta que luchar con Dios es un absurdo. Y eso fue lo que le dijo Gamaliel a aquellos hombres que querían castigar y poner preso y matar a los cristianos. Dijo, tengan cuidado, no vaya a ser que estén luchando contra Dios. Así que Herodes, ¿verdad? Rey judío, no se estaba dando cuenta o no quería reconocer que estaba luchando con el mismísimo Dios. Y un último dato, los soldados que no pudieron explicar la escapatoria de Pedro, lamentablemente terminaron muertos como consecuencia de ello. Era una costumbre de la época que el carcelero que perdía un preso tenía que pagar con su vida la vida del que se había escapado. Por eso vamos a ver en el futuro que en Filipo, cuando el carcelero, después de aquel terremoto, pensaba que se habían escapado los presos, quiso matarse y Pedro y Silas, creo, Pablo y Silas le dicen, no te vayas a hacer daño, que nosotros estamos aquí, y le predicaron el Evangelio. Así que por esa razón es que el carcelero de Filipo intentó matarse, porque quienes perdían un preso tenían que pagar con su propia vida. Bien, hermanos, hasta aquí es la clase de hoy. Con eso terminamos hasta el versículo 18 del capítulo 12, pero me gustaría unos breves minutos si alguien tiene algo que aportar o decir o preguntar.
¿Quedaron todos claros? Mariela Salazar creo que quiere decir algo. Pastor, mañana me encargo yo de la oración. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Bueno, Bueno, entonces, hoy nos dimos cuenta que la oración una vez más es poderosa. amén. La Biblia dice, la oración eficaz del justo puede todo. No, puede mucho. Puede mucho. Señor, escucha nuestras oraciones, Él atiende nuestro clamor y Él obra conforme a su voluntad. Mariela Romero creo que quiere decir algo. Pastor, me llama mucho la atención el hecho de que los hermanos estaban orando por Pedro, ¿verdad? Porque fuera Ujú. liberado. Y resulta que ellos mismos no se lo creyeron cuando la criada dijo que ahí estaba Pedro. Sí, Entonces, sí, a veces eso pasa con nosotros. A veces sí. estamos orando por algo y de repente se da porque el Señor responde, ¿verdad? Y nosotros somos incrédulos al no creer que el Señor lo hizo. Amén. Sí, y quizás, quizás para no ser tan crueles o tan injustos con los que estaban orando, que por cierto, la palabra en griego que se usa para decir que estaban orando, esa palabra al traducirla es exactamente la misma palabra que usa Lucas cuando hablaba de la intensidad con la que Jesucristo oraba en el Wow. Getsemaní. ¿Ok? El estrés, la pasión, la entrega con la que Jesucristo clamaba al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Esa intensidad era la misma que tenían estos discípulos. Ellos estaban clamando, rogando, suplicando, gimiendo en oración. Y luego ven el resultado. Y para no ser tan injustos con ellos, creo que no era cuestión de que creyeran o no que Pedro iba a ser liberado. Creo que lo que les sorprendió fue la forma en la que Dios actuó. Y Ujú. yo creo que ahí es donde está el punto, que Dios nos puede maravillar porque Él actúa de formas tan maravillosas que a veces ni siquiera podemos esperar y Él sobrepasa nuestras expectativas. Yo siempre he dicho que un 21 de febrero del año 2021 yo me tiré a orar, a llorar desesperado, gimiendo al Padre porque necesitaba urgentemente una solución para mi problema de sobrepeso. Para los que no lo saben, yo tengo un bypass gástrico, llegué a pesar 212 kilos, 460 y pico de libras y yo estaba desesperado y yo necesitaba operarme, necesitaba $18,500, no los tenía ni soñar con tenerlos y en dos pasos que no tengo tiempo para explicarles, en dos pasos, en cuestión de 3 meses, el Señor me puso en la mano $19,000 sin yo esperarlo, sin saber cómo Dios iba a actuar. Así que Gloria a Dios. Dios hace las cosas de una manera que nosotros muchas veces no esperamos y ese es el asombroso Dios que tenemos. Hermanos, les deseo un feliz día, saludos a todos, no tengo tiempo para saludarles a todos, pero gracias por estar allí. Estoy realmente muy agradecido del Señor de tenerlos con nosotros. Que el Señor les bendiga y que pasen un feliz día. ¿Ok? Chao.